que no es que yo no digo que no hay falsos profetas, yo sé que hay falsos profetas, es bíblico, ¿entiendes? La palabra nos enseña que había falsos profetas, pero ¿cómo tú puedes clasificar a alguien como falso si se puede tardar años y años en traer una profecía? Santo, ¡Aleluya! santo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, dándole gracias todo tiempo a nuestro ¡Aleluya! Dios por darnos la Amén. oportunidad de poder grabar una vez más un podcast, el podcast Los del Camino. ¡Aleluya! Dándole gracias a Dios a cada uno de ustedes, especialmente los pastores, por predicar la palabra. Le damos gracias al pastor Emilio, que dijo presente en el día de hoy. Amén. Estoy más que contento de ver a Emilio aquí. El pastor Lamauri y a nuestro hermano Gabriel. Bendiciones. Pastor Lamauri, Emilio empezó con nosotros aquí, fue uno de los primeros. Pero yo creo que en la primera discusión que yo tuve con mi hermano Gabriel, dijo: mira, esto no es para mí. Esto no es para mí, Emilio. Y ha sido mi maestro y mi mentor junto con mi hermano Gabriel. Fue por muchos años el maestro en la iglesia del pastor Eliel de mi papá y fue uno de los que me educó desde el principio. Yo creo que desde el primer día que yo llegué y me reconcilié, Emilio ha estado bien pendiente a lo que es mi vida espiritual y le agradezco. Gloria a Dios. Y tomo estos medios para agradecerle a él, agradecerle a la esposa, a mi hermana Lourdes, que es la esposa, a la hija, a cada uno de esta familia que ha sido de gran bendición para la familia de nosotros y para mi papá y para mi hermano, para cada uno de nosotros. Y verlo aquí de pie, porque Dios hizo un gran milagro que pronto lo estarás oyendo a través de estos medios. Vamos a tratar de traer lo que es el testimonio de cómo Dios pudo obrar en su vida. Un hombre que los doctores no le daban, ¿entiende?, tiempo de vida, pero Dios dijo: no, espera, yo voy a sanar. Y gracias a Dios, mira, lo tenemos de pie aquí. Gloria a Dios. Y ya mismo traemos lo que es el testimonio, porque si nos ponemos a hablar del testimonio, se va el tema del día de hoy. Hay que coger un poquito de fuerza para hablar del tema de hoy. Hay que meterle. Sí, hay que coger un poco de tiempo para poder hablar de este tema que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de empezar a lo que es el tema, no se te olvide suscribirte, mano. Yo voy a tener que seguir diciéndolo. Mira, suscríbase. Y dale a la campanita. Seguro, denle like, también comenten, ¿entienden? Porque si ustedes me ayudan a compartirlo, ustedes me están ayudando. Seguro me están ayudando a predicar. ¿Entiendes? Porque me están ayudando a regar lo que es la palabra de Dios. Con esto dicho, vamos a leer unos textos bíblicos y empezamos con el tema en el día de hoy. Gloria a Dios. Hoy estaremos leyendo la palabra del Señor en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4. Vamos a considerar los versículos del 7 al 16. Efesios capítulo 4, versículo del 7 al 16, la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, pregunta, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en que aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien centrado y unido entre sí por todas las coyunturas que ya ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, mi Dios, de poder, Señor, llegar a este podcast, mi Dios. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que han dicho presente, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que no están, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Antes de empezar, quiero mandarle saludos a mi hermana Milagro y a mi hermano Víctor, que no pudieron llegar en el día de hoy, pero sé que van a ver este podcast y quiero decirles, mira, Se que estamos aquí. Se escaparon el día de hoy del tema. Hay falsos profetas. Alabanza. Los falsos profetas y los verdaderos profetas. Vamos a estar hablando en el día de hoy. Santo, tú eres mi Dios. Gloria a Dios. Empezando, cada uno de estos ministerios que Dios ha dado, que Dios ha mencionado en este capítulo donde Gabriel empezó. Cuando hablamos de falsos profetas, ¿cómo lo explico? ¿Cómo le podemos poner ese título a una persona diciendo este es un falso profeta, cuando una profecía se puede tardar años y años en cumplirse? ¿Cómo yo sé que es un falso profeta? Así me gustaría ir, entiende, rompiendo, porque Emilio a lo mejor no ha visto el podcast anterior, pero este tema viene por el podcast anterior que empezamos a hablar de las lenguas. Y el pastor Amaury trajo donde dice que mayor es el profeta que el que habla en lengua, y empezamos a hablar y se tradujo lo que era el falso profeta, y yo dije, no, pero ese no es el tema, vamos a traerlo, ¿entiendes? Vamos a traerlo para el próximo podcast. Pero yo pensando y dice, ¿cómo yo puedo saber? Porque no es que yo no digo que no hay falsos profetas. Yo sé que hay falsos profetas. Es bíblico. ¿Entiendes? La palabra nos enseña que había falsos profetas. Pero ¿cómo tú puedes clasificar a alguien como falso si se puede tardar años y años en traer una profecía? Bueno, como siempre, damos también las gracias a Dios por permitirnos este privilegio de estar entre siervos del Señor, compartiendo el pan que da vida, la palabra de Dios. Miren, siervo, yo no sabía ni siquiera por dónde entrar hoy, por varios motivos, pero uno de ellos sucedió el día o la noche después que salimos de aquí del podcast. Y tengo que decirlo, pero antes de decir eso, tengo que decirle que aunque el ministro observaba, y por lo visto observa que no estaba vinculado el tema de las lenguas, de la profecía, sigo pensando que está muy vinculado. Tal vez no por lo que la palabra de Dios nos habla, pero sí por el accionar de lo que hoy
pueden decir, mira, yo tengo el ministerio de profecía, yo soy profeta, yo soy tal cosa. Ajá. Entonces, lo que vemos en ello es una cantidad de elementos que cuando lo colocamos, nos damos cuenta que están vinculados a todo esto, la lengua, el profetizar, el tratar de hacer el oficio del profeta. Ojo, punto. Nosotros creemos que Dios sigue levantando profetas. Acuérdense que hay quienes ya dicen, eso fue sellado, los profetas, ya no hay más profetas, muy bien, no quiero caminar hacia allá porque sería otro podcast. Me quiero quedar del por qué vinculamos la lengua a la parte de la profecía y la experiencia que tuve luego que salí de acá. Porque seguimos diciendo, esto es una bendición, una gran bendición, y lo queremos transmitir así a través de la tecnología y que muchos puedan sentir, bueno, errado o no, esos siervos están investigando. Errado o no, esos siervos están en la cosa de Dios. Que me gustaría, gloria a Dios, que lo que Dios deposita en mí sea el mismo pensamiento suyo, pero si no lo es, gloria a Dios también, póngalo en un ladito. Seguro que sí. Miren, siervo, yo tengo que compartir esto, lo compartí solo con el varón Gabriel. Y luego entramos a la parte de exposición. Cuando salimos de acá, en esa noche yo tuve un sueño que me tocó mucho porque lo sentí muy real, muy real. Yo estaba en una iglesia, pero yo estaba como ujier, sirviendo en el parqueo, ni siquiera adentro, en el parqueo. Todo indica que era una iglesia de cierto nivel, de cierta estructura, de cierta... Pero porque yo estaba ayudando a que los carros estuvieran bien colocados. Y viene una sierva caminando, el rostro no pude verlo, lo que sí es que me da una palabra, e impone sus manos sobre mi cabeza y me dice, que ahí eso sí se me grabó, el Señor ahora viene a entregarte lo que tanto has pedido, y esto y aquello y esto, y el ministerio, no tengas miedo. La cuestión que en el mismo sueño yo caigo de rodillas. Cuando me levanto, ya yo no estoy en el parqueo, estoy dentro de la iglesia. Y me quedo mirando y observo que van entrando con el que entendí que era el pastor. Y lo están rodeando mucha gente al que entendí que era el pastor. Y lo que se me dijo fue, obsérvalo bien. Y yo me quedé mirándolo así. Y vi una actitud en él de que no estaba tan mezclado como con sus ovejas. De tanta parafernalia y de tantas cosas que lo estaban rodeando. Y yo me quedo así. Y ahí yo escuché, por eso en el sueño, un sueño. Ahí yo escuché, así están muchos pastores. A mí me chocó. Usted tal vez, ministro, amado pastor, no va a entender, pero ellos, que yo fui muy fuerte con los profetas, yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Y me quedé la semana entera reflexionando, Señor. Lo que en el momento el que tiene interpretación de sueños sabrá. Yo no tengo interpretación de sueños. Hay quienes entienden que los pastores tenemos todos los dones, que eso es otra cosa que vamos a tocar aquí. Pero yo no lo tengo. Gloria a Dios. Yo sí sentí la fuerza del sueño. Porque el día entero y cuando vi al varón de una vez, le comuniqué cómo me sentía porque lo viví. Fue como un sueño vivido.
Yo, wow, Señor, wow. Porque el tema es, anterior, cuando lo estábamos hablando sobre las lenguas, que muchos, elevando artimañas engañosas, incluso realmente ni hablan en lengua. Ellos tienen que exhibir un elemento externo que denota en aquel que lo tiene una cercanía terrible con Dios, y hay que hacerlo ver que tú lo tienes para que el otro, tú puedas llegarle y tener tal vez o esa fama o esa buena fama o ese prestigio frente a los hermanos, y se te está olvidando que ahí hay un Dios que nos está mirando. Entonces, decía yo, esta zona está muy cargada. Pero si aquí comenzamos a hacer un score, y yo digo, Dios mío, ¿cuántos profetas? Y esa fue mi exposición. Aquí no hay muchos profetas de nombre. No, espérese, No. ese es el punto. No han sobresalido, pero usted llega a una... Mira, el profeta tal y el profeta... Wow. Yo no sé si entienden lo que están diciendo, pero yo les veo peso cuando me lo dicen. Sí, pero tú dices con título, como profeta. Tú llegas a una Sí, iglesia... el ministerio. Sí. El ministerio. Mira, el profeta tal. En los 7, 8 años que tú has compartido con iglesias alrededor de aquí, ¿cuántas veces tú has estado en un altar y alguien se pronuncia profeta? No me acuerdo, pero no creo. Eso aquí, pastor, no, en esta área no. En esta área no, pero en Puerto Rico hay mucho. Sí, en Puerto Entonces ustedes Rico, dicen que República en esta Dominicana, área en Nueva York, en Miami, en Florida. Ustedes El dicen problema que en esta área de Ana Maldonado, la profeta. Se autodenominan profetas, Sí, apóstoles, todo. por eso, sí. En esta área no, a lo mejor hay, pero yo no los conozco, de verdad. No he estado en un servicio especial de un grupo de iglesia donde alguien se proclame profeta y sea de Springfield. Usted comparte presidente mucho. tampoco. Usted comparte mucho. Bastante, Comparte con bastante. Lo que diferentes pasa es iglesias, eso. que no sea la... Ok, mira, papá, entiende, para esto. Lo que pasa es que las personas que nosotros compartimos no es las personas que tú compartes. Porque yo he compartido con gente que tú has compartido ahora, ¿entiendes? Cuando empezamos a conocernos. Y ninguno de los que yo he visto, que por lo menos la vez que yo fui para la vigilia de usted, Sí. ¿te acuerdas? Yo creo que una persona nada más yo conocía de todos los que habían allí. ¿Entiendes? Aquí están como por grupo, ¿entiendes? Nosotros compartimos con una cierta persona. ¿Entiendes? Correcto. Puede ser eso, ¿entiendes? Porque sinceramente no, que yo me acuerdo. Pues yo vengo de New York. No, allá están fundidos. Vengo, y esto es terrible. Acá, cuando entro, yo digo, no hay problema, porque si son de Dios, gloria a Dios. Ajá. ¿Entiendes? Yo no soy quién. ¿Cuándo es que yo me llama la atención? Yo digo, esperen, es que esto es demasiado. ¿Por qué? Porque si el libro de los Hechos, capítulo 13, escucha lo que dice aquí. Dame ver si estoy correcto. Sí. Había Hechos capítulo 13. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y hace una lista. En ocasiones hay en una área o bueno, Antioquía era bastantes pueblos alrededor, ¿verdad, Mano Emilio? Antioquía era un lugar bastante amplio. Y ahí dice que habían profetas. Le da un plural. La región de Antioquía. Pues está bien. En esta región no estamos puede que hablando, haya por profetas. ejemplo, una ciudad que es un peso mayor. Pero para impulsar y acercarnos a la pregunta de entrada Ajá. del pastor Gamaliel, eso yo ¿cómo quiero. nos podemos dar cuenta? Yo tengo
lo voy a compartir, pero nos gustaría que el amado pastor se expresara. Yo busqué aquí en capítulo. Dios bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos oyentes. Gloria al nombre del Señor. Estamos aquí de bateador emergente. Gloria al nombre del Señor. Por Víctor, Aleluya. Víctor. Amén. El capítulo 13 de Deuteronomio. Miren cómo dice Ajá. esos primeros versos. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. ¿Qué significa eso? Que ese profeta dice, como dice ahí, y si se cumpliera la señal o prodigio que el profeta anunció, pero luego de eso se basa en eso, para haberse cumplido lo que él predijo, y después viene diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Están entendiendo qué significa eso? Sí. Se proclama como él vio que se cumplió lo que él dijo, que Dios lo permitió, pues a base de eso engaña a las personas. Exacto. Y dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Y luego dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Miren por qué. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. Sí, Parece que el apóstol Pablo dice, que el apóstol Pablo fue, que dice, escucharlo todo, ¿verdad? Y retener lo bueno. Alabado el nombre del Señor. Pero también dice, alabado el nombre del Señor. Se me fue el hilo. Gloria al Señor. Deuteronomio 13. Sí. No, ya, Sí, Aparón. Porque si unimos los capítulos de Deuteronomio, como el pastor Emilio leyó, capítulo 13, también el capítulo 18 de Deuteronomio, Dios lo vuelve a repetir. Sí. Búscalo un momentito ahí, hermano Emilio, para que usted vea. En el capítulo 18 de Deuteronomio, Dios vuelve a repetir y habla de lo mismo, que es los profetas que te llevan a los falsos dioses. Exacto. Los profetas de estos tiempos que te lleven a la herejía, a salirte de la doctrina de Cristo, son falsos. Como esos profetas que dicen, declaran cosas que no tienen que ver nada con el evangelio. ¿Entiendes? Cuando tú hablas de Dios bendice y Dios prospera, pero yo no tengo que esperar que Dios me profetice a mi prosperidad. Cualquier hombre que me profetice a mi prosperidad, para mí es un falso profeta. Porque yo no espero una profecía para que Dios me acuerde de las promesas que Él me ha dado. Yo espero una profecía para que me reprenda, para que me enseñe. ¿Verdad? Para eso yo espero una profecía, para que me reprenda, para que me diga, mira, Gabriel, estás caminando mal. Mira, está pasando esto y esto. O viene un problema para tu hogar, o diferentes, ¿verdad? Palabras que me van a... Perdón que lo interrumpa. Porque los conceptos personales uno entiende y los respeta. Amén. Pero el oficio, por ejemplo, de un profeta, porque hay profeta de oficio, y hay un momento que la acción profética de Dios en un momento cae y usa a quien Él quiere. Pero el individuo que está siendo usado, probablemente su oficio no sea ese. ¿Por qué yo digo esto? Me voy en 1 Samuel 9:9. Miren, para que ustedes vean que había un oficio como tal, en el sentido, ¿y cómo se da este oficio? Cuando una persona ya tiene la trayectoria y es conocido, porque la palabra que te da en lo personal, porque mira lo que hacía Israel. 1 Samuel 9:9. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, ¿qué? Cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, no está diciendo el rey, no está diciendo, no. Una persona quería hablar con Dios porque esa era la forma que había antes, en la antigüedad,
cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir, vamos a ver al vidente, porque así se llamaba entonces al que ahora se llama profeta. ¿Qué le quiero decir? Porque estoy cerca de tratar desde mi óptica de responder al pastor Gamaliel también. Este hombre que tiene este oficio ya, ya entre la misma grey, entre el mismo pueblo, para que vayamos poniéndome un poquito más en contexto, ya es conocido hasta por las partes personales de cada... No, ese varón porta el don de profecía. Con mínimas cosas que van pasando en el pueblo. Y cuando se tratan de la grande, que tienen que ver con el gobierno de la nación, con el gobierno del pueblo, porque muchas veces nosotros, por una cuestión de lo malo que ha pasado el vínculo, la parte de Dios, la parte de la política, el hombre de Dios se ha alejado de la política. En lo personal yo creo que es un gran error. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que le teme a Dios, la mujer que le teme a Dios hace así, se mueve. ¿Sabe quiénes entran ahí, en ese espacio? No se lo voy a responder, ya ustedes lo saben. Entonces, esta función, varón de Dios, al pastor Gamaliel, no sale de la noche a la mañana. Las personas en una iglesia se pueden levantar, uno dice, yo tengo don, y el pastor le dice, ok. Y se levanta otro, ok. Pero a pasar el tiempo, él se va a dar cuenta. En lo inmediato él no va a poder, a no ser que Dios se lo quiera revelar. Pero con los hechos. Yo pienso, pastor, perdón que te interrumpa. Yo pienso que un falso profeta se conoce por lo que Gabriel estaba diciendo, porque viene a engañar. Porque mira lo que dice Mateo 24. ¿Verdad? Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán y dice, es posible aún hasta los mismos escogidos. Según la palabra de Dios, los falsos profetas vienen a engañar, ¿entiendes? Te vienen a confundir. Porque una persona, y vuelvo y repito, una persona, porque no se cumpla una profecía, no quiere decir que no es profeta. Yo, sí. Al ministro. Mira, nosotros tuvimos en la iglesia de Hollywood una situación, y escuche bien esto, tuvimos una situación donde un joven se había reconciliado con el Señor y estaba lleno de tatuajes. Ese día fue con manga corta a la iglesia, como era recién convertido, recién reconciliado, perdón. Había uno, el que estaba predicando, cuando comenzó a ministrar después de predicar, lo llamó él. Eso que llaman, ven acá, que tengo palabra de Dios para ti. Palabra de Dios para ti. Escúchelo bien. Cuando vino para acá y le dice, fui yo que te saqué de la cárcel, de donde estaba. Y él rápido cogió el micrófono, aguantó el micrófono. Me perdona por el hecho de que tenga tatuajes, yo nunca he pisado la cárcel. Lo hizo quedar en vergüenza mismo. Y él no encontró que hacer el trago. El que estaba ministrando, que ya ha predicado ya, dice, dañaste el mensaje completo. Santo Dios. Y el que no te acuerdo una vez que invitó, yo creo que tú todavía estabas con nosotros, que invitó a los que vinieron de Hartford. ¿Te acuerdas los hermanos que venían de Hartford? Que yo creo que después se estaban congregando con usted en Hartford. La señora, ella trajo
un Sí, señor sí. que se trepó, que primero falló en decir cuántas veces Moisés le había dado Sí, a la peña. Que yo tuve que, Y después cuando era la cogió- escuela bíblica, tuve que Sí, hacer la porque- aclaración. Sí, porque él trajo una profecía que diciéndole que el papá de José, el esposo de Yarisa, Ya se se llama- quería suicidar. Y eso fue un revolú Yo terrible. quiero decirle al ministro, por ejemplo, uno de varios ejemplos donde un profeta reconocido de Dios en la Biblia le da una buena información a alguien. Y no es una calamidad y no es algo funesto. Zumbe, pastor, zumbe. Ok. Eliseo, el criado, los rodean en la ciudad. Eliseo le ora a Dios para que el criado reciba la vista y de lo que estaba alrededor y había más La vista espiritual. a favor. Amén. ¿Por qué le doy esto? Porque sé que conocen. Pero es que ahí no hubo una palabra. Espérese, deme un deme que yo le voy a decir dónde estuvo la palabra. ¿Por qué rodearon a Eliseo? ¿Por qué? Porque cuando usted lee el contexto, anteriormente, el rey de Asiria convidó a su gente. Hay alguien aquí que me está traicionando y pertenece a Israel. Y alguien le dice, no, mi señor, no. Es el profeta Eliseo que aún usted estando en su cámara más secreta, le dice al ejército de Israel lo que usted va a hacer. Y él dice, hay que aprenderlo. Dígame dónde está y ubique. Y ellos montan lo que se llama una vigilancia y se dan cuenta que están en Dotán. Y ahí entonces que los rodean. Pero ¿en qué momento? Es que yo sé que él quiere saber, el varón Gaby. ¿En qué momento el que el profeta Eliseo hace esa buena información para el ejército de Israel? Yo no estoy, yo en mi elocución, yo dije que Dios te advierte de problemas, de cosas de tragedias que van a venir. Cuando yo hablo de pero es positivo para usted. Pues sí, ya. no, yo porque una malentendí. advertencia, cuando yo hablo de palabras de herejía, es palabras que te comienzan a profetizar casas, carros, Ok, que empiezan yo- a profetizar sí. cosas materiales que no tienen que ver nada con Dios, que cualquier persona que Dios le haya dado salud y un buen trabajo las puede conquistar sin ninguna palabra. Amén. Pero ¿Entiende? para ver si yo entendí bien, varón. Dice segunda de Pedro, después de leo esto me detengo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán al Señor. Toda persona que se levante a tratar lo que dijo hermano Emilio, ese hombre quiso abochornar a alguien porque tenía tatuaje. Eso es herejía, eso es destruir, eso es llevar a un hombre fuera del evangelio. Cuando uno analiza la palabra y uno ve que las palabras que un hombre le da a uno no concuerdan con lo que dice la Biblia, es falsa profecía. Amén. Por eso dice, Amén. escudriñar los espíritus. Amén. Me gustaría, porque entonces puede ser que yo no haya captado bien lo que usted expresó. Me lo voy a No, porque Dios dilucidar así. advierte, como porque nuestro Padre creo. nos advierte, Dios nos advierte Creo- de las creo cosas. Para algo positivo para usted. Porque ¿sabe por qué que yo hago el hincapié? Porque hay quienes solamente entienden, y es una corriente de pensamiento, que Dios Yo estoy solo se va a expresar a través de los profetas para darte una profecía negativa. Yo creo que yo no conozco al varón, pero creo que estamos por el hilo equivocado. Porque creo que él está hablando cómo podemos conocer un falso profeta. Sí, Esa fue la pregunta que reconocerlo, hiciste. sí. ¿O ¿Cómo podemos reconocerlo? Pero usted está hablando al contrario, según lo que usted está hablando, hablando de un profeta y de lo que dice. Para La idea del tema que yo entiendo poder es cómo conocer, podemos reconocer un falso profeta. poder conocer un verdadero profeta, hay que hacer un perfil. ¿Qué es un verdadero profeta?
para usted entonces usted reconocer cuando viene lo falso. Mire, hace mucho tiempo yo tuve esta gran enseñanza. Uno de mis maestros en República Dominicana, el doctor Julio Gómez, él decía, por ejemplo, los bancos cuando entran a un cajero, los cajeros van a bregar frente a las personas con dinero, ellos no le enseñan todos los falsos que hay en el mundo. ¿Sabe lo que hacen? Le enseñan el verdadero y le dicen, el verdadero tiene 10 sistemas. Si cuando usted está revisando esos 10 sistemas, alguno brinca, pare ese billete. Párelo. Usted ve, así somos nosotros. Nosotros tenemos que ver el perfil de un verdadero profeta y todo lo que venga que no esté de aquí es falso. Entonces, pero como cuando estamos expresándonos aquí, expresamos algunas líneas de pensamiento, puede ser que lo estemos haciendo conscientemente, inconsciente. Si uno tiene el conocimiento, uno dice, espérese, para enderezar el momento, porque quiero decirle que hay una corriente de pensamiento que ellos entienden que solamente Dios usa a los profetas para darte una palabra en el caso cuando te va a castigar, cuando te va cuando ya viene la vara sobre ti. Y entonces, por eso fue que dije, pues yo no entendí bien al varón, porque él está diciendo, en el caso cuando le traigo la porción bíblica, sí, que fue bueno para el ejército de Israel, porque, óigame lo que él le dijo Eliseo, que ahorita no me permitieron decirlo. Eliseo le dice al rey de Israel, no vayas por tal lugar porque allí te espera el rey de Asiria. Y dice la palabra que lo hizo una y otra vez. ¿Quién lo estaba haciendo? Eliseo, ¿a quién? Al rey de Israel. Le daba esa palabra que lo libraba a él y a sus hombres. ¿Era algo bueno? Pero entonces... Dale. No. La profecía. Pero imagínense, claro que es profecía. Yo lo que entiendo es esto. A mí me gusta hablar en gajo de bichuela. Ajá. Lo más claro posible. Para que nosotros podamos entendernos y entrar. Pero yo no entiendo, todavía no estoy entendiendo lo que quiere decir. Sí. No, porque yo entiendo lo que el pastor quiere decir, porque mira, el pastor quiere... Yo quiero entenderlo. Sí, lo que el pastor quiere explicar es que no solamente las advertencias o las palabras que Dios te trae son malas. No es que sean malas, pastor, porque todo obra para bien para que teme a Jehová. El que lo va a recibir lo ve como un golpe. Pero sí, está bien, es de la no son otra malas, palabra. Porque si Dios te dice, cuídate que tu familia va a pasar por... El pastor dice corrección. Sí. Ajá. Nuevamente, la persona que te dan una palabra como sin ofender, pastor, pero porque usted es el único aquí que está, ¿verdad?, que pasó por eso. La ofrecera esa de papeles. Uh-huh. No, que este mes te dan los papeles. Uh-huh. ¿Tú sabes cuántas personas de los que han deportado recibieron esa profecía? Uh-huh. Porque Dios no se mete en eso. Usted haga las cosas como dice la ley y Dios te ayudará. Pero Dios no te tiene que estar diciendo a ti que te va a dar papeles. ¿Para qué? Si ya las leyes están puestas en un gobierno o en un país que usted tiene que seguir. Yo en ese caso de los papeles y de algunas cosas en lo personal, porque Dios no solamente se mete en las grandes cosas, Dios se mete hasta en los mínimos detalles. Uh-huh. Dios se mete hasta alguien en una cueva que sabe que tiene hambre y le lleva allí para que coma. Amén. Es un milagro, eso no es una palabra de profecía. Pero Dios se introdujo en la acción.
Pero eso es un milagro, eso no es una palabra Pero de Dios- Y profecía. lo que él dijo ahora mismo de los papeles también se introdujo en la acción, porque él dijo que Dios te ayudará a las cosas bien y Dios te ayudará. ¿Verdad? ¿Entiendes? yo- Sí, y lo que entiendo, dijo- lo que entiendo dijo los Gaby. dos, ¿entiendes? Pero cuando lo que yo pienso que es profecía es una corrección. Yo pienso que es una corrección de parte de Dios. Dios te manda a un profeta para que tú corrijas algo que tú estés haciendo mal o que te vaya a pasar, algo que entiende que como en el futuro, es como un mensaje para el futuro, para un futuro. Y en el caso cuando el Ese ejemplo lo Señor tengo a yo. través de Samuel llega a David, llega a esa casa, ¿cómo usted cree que recibieron esa información, esa casa? ¿Cómo la recibió? Cuando Nabán reprendió a No, esto- cuando Samuel fue a ungir a David, ¿cómo ¿Qué la fue? recibió? Señalándolo como el nuevo rey de Israel. ¿Cómo recibieron ellos esa? No, la palabra no especifica. Si vemos la conversación Le de... está diciendo, tú eres el nuevo rey de Israel, Está bien, de una nación. está bien. ¿Qué le quiero decir? Pero yo respeto cada criterio. Dios se introduce hasta en el más mínimo detalle. De que a veces queremos como festinar y querer decir que es peligroso estar cogiendo a Dios en su boca. Lo tienen que leer. Sí, por eso. Pero a veces en detalles. Mire, yo tengo una experiencia personal, que nadie ni nada me va a quitar que fue Dios que me ayudó. Yo también. Sí, Tenemos. todo. ¿Y sabe qué era? Era algo empresarial. ¿Qué le parece? Era algo empresarial. Entonces, Dios no se mete en la parte empresarial. Mire, yo le puedo decir que ese Sí, día lo que pasa usted... es estás malinterpretando lo que te estamos Pues yo hablando quiero- es profecía. Un mensaje y una profecía son dos cosas. Estamos ¿entiendes? claros, estamos en un momento, Ok, hablamos ¿puedo sobre hablar? ¿Puedo hablar el un poquito? accionar de Dios. Ok. El accionar de Dios. Es que En otra nos es estamos la metiendo parte en diferentes profética. temas Sí, distintos. Sí. Es lo que yo estoy diciendo hace rato. Nos estamos metiendo en diferentes temas distintos. Sí. No estamos circunscribiéndonos al tema que pusieron hoy, que es el falso profeta. Sí. ¿Estás entendiendo? Por eso es que digo que no entiendo lo que dice, que quisiera entenderlo, porque estamos cogiendo dos o tres temas prácticamente a Y la lo misma que vez. sucede es, por ejemplo, si cuando estamos desarrollando, como lo estamos haciendo ahora, el varón acaba de decir que desde el punto de vista de él, las profecías son solo para corregir. Para corregir. Entonces yo estoy dando en mi posición. Que usted no le entienda, yo le estoy diciendo... No es que lo entiendan, sí, porque yo sé lo que usted está hablando. Yo le Lo quiero que no decir entiendo a es él un que si el ejemplo. tema es estamos cogiendo otro tema. Eso es todo. Por eso dije ahorita que me gusta hablar Sí, lo que pasa es que esto es una en ajo de bichuela. conversación. Sí, lo que Exacto. pasa es, Emilio, también que esto es Sí. una conversación. Exacto, sí, por eso es una Sí, estamos- conversación. estamos- Pero mira, Está bien. Pues mira, para meternos en el asunto, el libro de los Hechos, habla de un profeta llamado Ágabo. Hechos capítulo 11, Dios le da una palabra para que Jerusalén sepa que en los días de un gobernador que se me olvidó el nombre, yo creo que Claudio, Jerusalén iba a pasar una hambre. Ese mismo profeta, en el capítulo 21 por ahí del libro de los Hechos, profetiza que a Pablo lo iban a encadenar. Todo es malo. Si nos queremos dirigir por esos versículos bíblicos de la historia de la iglesia, dejemos el Antiguo Testamento, de la historia de la iglesia, las advertencias que Dios da, porque ya estaban las bendiciones, pastor. Ya las bendiciones, Deuteronomio capítulo 30, ya
Si tú eres obediente, Dios te bendice. Si tú eres desobediente, mentiroso, Dios no está contigo. Dígame una cosa, amado pastora. Ahora me entiende, pues yo tengo que responderle a él porque yo pienso diferente. Por eso es que lo que dijo él, que es una conversación. Pero ahora pero por lo menos dígame si está entendiendo, porque ahora voy a responder. Es que yo dije que te estaba entendiendo. No. Pero Sí, lo entendí, Lo ya. que pasa es que él no estaba entendiendo que era una conversación, que es un... Ok, que ya. dando su Pues entonces punto de déjeme vista. responderle a él. Búsqueme una profecía Aleluya. donde Dios le diga a la persona, te voy a bendecir. Oh, yo lo acabo de decir. ¿Ah? Llega el profeta Samuel a la casa de Isaí y le dice, de tus hijos Ajá. saldrá el nuevo rey de Israel, preséntamelo a todos. Y ustedes se saben la historia. Amén. Entonces, ¿cómo usted cree que es tomada esa noticia en esa familia? No, Pero venga acá. No tan buena cuando el hermano en la guerra cuando estaban con Goliat le habla mal. le habla como si David no fuera nada. Y ahí yo Cuando- sabía que David iba a ser rey. No, Sin embargo, ah, le tenían que sí, cuando- envidia, le tenían Ah, ¿quién eres tú? No, Por eso, pero So, espérese. esa palabra no fue bendición para esa familia. Esa palabra No, fue no, esa espérese. palabra fue ben- Una esa palabra cosa fue es, varón, bendición. que usted se sepa Para el David. desarrollo de la historia. Y otra es que quédese en el momento donde ellos recibieron la información. Quédese ahí que todavía no han señalado quién es. Venga, se la puse más cómoda. No han señalado quién es. Sí. Dice, no queda otro hijo. Sí, Pero hay uno antes por de allá decirle que ¿a quién es? ¿Cómo estaban ellos? ¡Wow! Yo me imagino a De Isaí. nuestra familia. Si lo que usted está hablando, yo me estoy imaginando a Isaí ahora mismo. A mí me ¡Claro! gusta, y los hermanos lo saben, cuando yo predico, me gusta meterme ¡Allá! Ah. ¿cómo se llama? Porque el varón, Y al yo gozar mismo del dramatizarlo. conocimiento, se me va para allá. Cuando bien. ya ellos saben. Pero lo que sucede está bien y eso es bonito. Pero dígame, Es buena. dígame en un momento en el cual Isaí disfrutó de esa bueno. palabra. En un momento David tuvo que esconderlo porque lo iban a matar. Nunca esas palabras trajeron bendición para esa familia. Trajeron bendición para la familia de David hacia adelante. Varón, ¿qué era la familia de David? Pues bueno, los 16, 18 hijos que tenía, ¿verdad? Con las 4 mujeres. La qué más sé yo. pequeña, ¿Verdad? Porque eran óyeme, algo así como 10 y pico. de la tribu, la más pequeña de la tribu. Y sale a convertirse en la primera familia de la nación. Por Dios. No, pastor, Si nos vamos a no, quedar te- no, eso en los pormenores. históricamente eso está equivocado. ¿El qué? Históricamente eso está Bueno, yo equivocado. no voy a discutir hasta allá porque me gustaría doblar otra vez para la pregunta que hizo el pastor. Refresquela. Voy a hacer un recuento. En Puerto Rico se levantó una persona, apellido Rodríguez. Sí, me imagino que es alguien, ¿verdad? De la iglesia de Gigi Ávila. Ujú. De la iglesia de Gigi Ávila. Que habló sobre el meteorito que iba a caer en Puerto Rico. Y dio fecha. Estaba bien hasta que dio fecha. Por eso. Sin embargo, el mismo día de la fecha, el meteorito pasó bien lejos del mundo y todo Puerto Rico lo vio a la misma hora que él dijo, pero no entró. ¿Por qué? Porque mucha gente está esperando y Dios lo que hizo fue que lo desvió. Sin embargo, yo no sé si ustedes han visto en las noticias, lo tienen callado, la NASA lo tiene callado. Para el 2032 viene viene el algo. mismo meteorito que Hemos es estado una viendo cancha, que es la una cancha información. que es de grande de 2 canchas Dos de estadios. fútbol. De 2 De estadios. fútbol. Cancha de fútbol, que un estadio de fútbol eso es más grande que un juego para que pelota. Por eso. Y viene grande. Y Entonces ellos le dieron 1% nada más de entrada. Y- Ahora están dando 3, 4 porque están asustados. Ellos mismos están asustados. No, mano Emilio, y escuche, y Dios cuide, ¿verdad? A las islas del Caribe, pero si sucediera algo así, pues nos vamos a Apocalipsis, donde la Biblia dice que las islas se han Exacto. desaparecido. Exacto. So, la Biblia siempre, no es usted que dice que la Biblia es un todo. Sí, es así. Es un todo. Es un todo. So, tenemos que, las palabras que son mencionadas, tenemos que buscar en la Biblia si verdaderamente Dios
ha prometido que el hombre viva en prosperidad o viva según su vida. El apóstol Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia como sé vivir en riqueza. A mí no me venga a profetizar la abundancia, porque yo no necesito abundancia, porque yo sé vivir en abundancia como en pobreza. ¿Y a quién se lo dijo? A la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era un loco profetizando por todos lados. Fue la iglesia que más dolor de cabeza le dio al apóstol. Por eso. Sí. Yo no, Ahí había profetas, había falsos profetas, falsos un maestros. problema, pero la los profecía. romanos tenían problemas más fuertes dentro. Sí, pero ese es el tipo final de Pablo, que ahí era que lo va a decapitar. Que incluso, pero estamos hablando de los falsos maestros que había en Corinto, falsos profetas. Ahí estamos hablando de Sí, ahí Pablo se curó. La famosa profeta que Exacto. ahora se divorció del esposo porque dijo que Dios le dio otro esposo y ahora se está divorciando de ese otro esposo y quiere volver con este. Falsos profetas, porque la Biblia enseña que el hombre después que se casa no se debe de divorciar. Exacto. Eso enseña la Biblia. Que pasen situaciones, yo no quiero meterme. A no ser, ¿ves? ¿Por qué que tengo que introducir? Sí, porque por fornicación, pero... ok. Pero por eso que dije, no me quiero meter en las circunstancias de los divorcios, pero la Biblia te exhorta a no divorciarte. Eso Eso te exhorta la Biblia. Porque Jesucristo dijo que en el ese principio vínculo, porque no fue así. Él fue que lo formó, él formó la familia. Desde que él hizo a la mujer, cuando ya había hecho el hombre, ahí formó la familia. Ajá. Pero Dios en su sabiduría sabe que tenemos una naturaleza caída. No. Había otro otro predicador Yeah. en mi iglesia en Puerto Rico. Ajá. El muchacho se crió con mis hijos. Entonces, él pasó al frente y se colocó frente a la esposa, a la hora esposa, pero no están cogidos de mano. Sin embargo, ese hombre lo tocó a él y dice, Dios me dice, perdón que te dé duro, es que este brazo no lo puedo controlar. Entonces dice que se le da una esposa. Tiene fuerza todavía. ¿ah? Le dio esta palabra. Ya viene por ahí la que va a ser tu compañera. Y la esposa al lado. Sí, Mi ¿Ve? Dios. Esa- Dígame usted, ¿es un falso profeta o un falso profeta? Porque es lo que Dios dijo en Deuteronomio, que Exacto. esos falsos profetas Dios los va a poner en vergüenza. Exacto. Llega un momento en su vida evangélica o en el evangelio que Dios los va a poner en vergüenza. Me dio una profecía hoy, pasan 5, 10 años, pero algún día, si esa profecía era falsa, Dios los va a poner en vergüenza. Ahora, para terminar, porque ya estamos casi 10 minutos nos quedan. Un profeta viene y da una profecía, pero en medio de esa profecía, trayendo el podcast pasado, da unas lenguas extrañas, habla unas lenguas extrañas y nunca hay un intérprete de esas lenguas. Ahora, y esa profecía no pasa. ¿Qué debe de hacer la persona que reciba la de esto? ¿Buscar la interpretación de esas lenguas o pedir la interpretación de esas lenguas a Dios para poder entender? Lo segundo que dijiste. Lo que usted leyó en Deuteronomio. Al final, léalo otra vez, ministro. Sí, porque léalo. la mayoría de los profetas aquí, cuando dan profecías, hablan en lengua. Sí. ¿Entiende? Y nunca hay Y una usted no se ha dado interpretación cuenta. de esas lenguas. ¿Y usted ha escuchado las lenguas? Son iguales que las de mismas. todo el mundo. Son las mismas, Igualita. eso es lo que estoy diciendo. Son siempre las mismas. Ahora, yo debo de creer en ese profeta. ¿Entiendes? Si Dios no me habla o no me trae, Gabriel lo trajo en el otro podcast. ¿Entiendes? ¿Para qué Dios me tiene que hablar en una lengua extraña que yo no voy a entender y que no ha habido, ¿entiendes? Un intérprete. Porque si hay un intérprete está bien. Pero ¿qué no hay un intérprete? Eso, Dios me va a dejar en el limbo. ¿Entiendes? En algo que yo nunca entendí. Me habló algo que entendí, pero en medio de eso me dijo un montón de cosas, ¿entiendes? Que no entendí. Hay que tener un cuidado y por eso lo quise traer a lo último, porque hay que tener un cuidado con las personas que te están profetizando, ¿entiendes? Y se lo estoy hablando a los oyentes, Al a contrario. los oyentes que van a la iglesia buscando profecía, que pasan al frente para que les ministre buscando profecía. ¿Entiendes? Y muchas de las personas que están al frente vienen a hablar una lengua. Y a veces están en su iglesia, casi siempre
o llegan tarde a la iglesia o tienen de vez en cuando hasta faltan, pero anuncian a un profeta en link. Y cogen, tú dices, pero ¿y qué? Yo no entiendo. Entonces, denotan que le están cayendo atrás a hombres. A hombres. Y ese es el llamado. Que sepan que este tiempo está difícil. Que este tiempo hay muchas personas diciendo que son y no son. Y hay que probar los espíritus. Mire, usted le ora al Señor. Y cuando alguien esté diciendo algo y usted anote. Igual cuando se está predicando, es maravilloso que usted anote para que ver si le están hablando sobre la palabra. En una ocasión, Pablo llegó a una iglesia y le estaban haciendo eso al propio Pablo. Y él se dio cuenta que ellos estaban anotando todo lo que él hablaba. Y él, de tal manera que le llamó tanto la atención que está registrado en la palabra de Dios, esa iglesia, la iglesia de Berea. Porque ellos se fueron. Habla. Pero ya están los escritos. Vamos a ver qué tú estás diciendo. Entonces, debemos de tener cuidado, no perseguir hombres. Qué lindo, porque tenemos que decir que hay hombres y mujeres que Dios los usa poderosamente. Y tú te das cuenta. Que son cartas abiertas delante de Dios y los hombres. Así. Tú dices, wow, qué bueno es Dios, que sigue su sombra. Él no tiene sombra, Él no varía, Él es el mismo. Sigue levantando hombres y mujeres que le sirven de verdad. Pero tú tienes que saber que en este tiempo te tienes que cuidar. Eleva tu relación con Dios. Y cuando te den una palabra, revísala, cuídala. Aún sea... Ahora mire, me voy a dar yo mismo, varón, aún sea buena. ¿Le gustó? No hay problema. Yo sé que la persona... mi consejo es que cuando tú vayas a la iglesia, no vayas para buscar señales ni para buscar cosas que Dios te hable. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Yo leí en el 2, pero sí porque es que es demasiado de mucho. Pero yo te exhorto que tú leas segunda de Pedro, esta epístola, y te va a enseñar bastante de lo que verdaderamente Cristo busca de una persona. En capítulo 1, versículo 16 en adelante dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo según fábula artificiosa, ¿verdad? Fábula es cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Esa es la transfiguración de Cristo cuando Pedro estaba ahí. Pedro vio a Cristo transfigurado, que eso es una señal terrible. Pero escucha lo que él después dice. Y nosotros oímos su voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esa profecía segura es la Biblia, es la palabra de Dios. No hay mejor señal, no hay mejor palabra que te dé un tercer hombre, que es tú vete ante la presencia de Dios y busca dirección de Dios. Y Dios te va a dar dirección audible, por sueño, o te da inspiración y tú abres la Biblia y sale ahí. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, hermano Emilio? Amén. Que abrimos la Biblia y ahí Dios nos habla de lo que nosotros necesitamos en el día. Amén. Santo tú eres mi Dios. Dios le bendiga a todos. Gracias por oír el podcast Los del Camino. Gracias, Emilio, por venir una vez más para este podcast, ayudarnos aquí. Amén. Gracias al pastor Amaury, a nuestro hermano Graviel. Santo tú eres mi Dios. Y gracias a cada uno de ustedes, los oyentes del podcast Los del Camino. Dios te bendiga. Amén.